Vamos a la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Vamos a comenzar todavía examinando el atrio. Del atrio el Señor nos va llevando de la mano. Él es el que nos encuentra y Él es el que nos da testimonio de sí. Y el testimonio del Señor comienza a llegarnos en el atrio, en el puro atrio. Digamos que el testimonio del Señor en el atrio es a la luz de la naturaleza. La naturaleza que Él ha creado en medio del cual nosotros estamos. Ya después en el lugar santo el testimonio de Dios es a la luz del candelero, y en el lugar santísimo el testimonio de Dios es a la luz de la propia gloria de la Shekinah, o Shekinah, como se quiera pronunciar. Él nos va dando un testimonio cada vez más cercano, más nítido, más profundo. Pero necesitamos comenzar por el testimonio de Dios en el atrio. Comprender esto, comprender que esto tiene lugar en la palabra del Señor. Entonces vamos a examinar con la ayuda del Señor ese primer testimonio de Dios en el atrio, a la luz de la naturaleza. Ese sería el título, el testimonio divino en el atrio a la luz de la naturaleza. Dios comienza a acercarse a nosotros y a revelarse y a darnos pistas de Él para despertar nuestra búsqueda. Como que vamos sospechando que detrás de lo que disfrutamos hay alguien que nos ama, que preparó las cosas, y por ahí hay que empezar. Primero es en el atrio, luego en el lugar santo, luego en el lugar santísimo. Hoy es el testimonio divino en el atrio a la luz de la naturaleza. Vamos a decir a la luz del sol, de la luna y de las estrellas, incluso de la conciencia humana, pero todavía no la revelación proporcional en la palabra, que es más adentro. Por ahora vamos a ver cómo Dios ha dado lugar a todos los hombres para comenzar a conocer algo de Él. No todo, pero algo verdadero. Y por eso es necesario que veamos cómo el mismo Espíritu Santo nos enseña el lugar del testimonio de Dios a través de la naturaleza creada por Él. Él empieza a acercarse a todos los seres humanos a través de la condición de cada ser humano allí donde está. Estábamos viendo anteriormente en el atrio el trabajo del Espíritu Santo de convencer al hombre, al mundo. Él hace un trabajo con la iglesia, pero también el Espíritu Santo hace primero un trabajo con el mundo para tomarnos desde afuera del tabernáculo hacia adentro en el atrio. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces vamos a detenernos un poquito en ese primer aspecto. Pasamos volando, pero hoy vamos a ir descendiendo al testimonio de Dios. Vamos a ver esto en Romanos capítulo 1, y quisiera empezar a leer desde el verso 18. No vamos a leer rápido, sino que al leer captamos ciertas frases. Si usted las quiere subrayar, ya sea con lápiz, lo importante es dar lugar al Espíritu Santo delante de quien estamos, que Él pueda resaltar esto y escribirlo en nuestro corazón de tal manera que siempre que sea necesario lo tengamos presente, y especialmente cuando debamos dar testimonio a las personas en el mundo. En el verso 17 había hablado el apóstol Pablo del Evangelio, o sea, el Evangelio ya anunciado, ya predicado, que corresponde a algo más interior, que antes de eso, antes de sembrar, hay un trabajo que se llama arar, y a veces lo realizan también los siervos de Dios, pero ciertamente lo realizan siempre el Espíritu Santo. Arar no es todavía sembrar. Ustedes recuerdan en aquella parábola del deber del siervo, donde el Señor habla de un siervo que trabaja arando o sembrando o apacentando las ovejas o los vacunos, y luego llega donde su Señor, y primero, antes de comer, Él le prepara a su Señor la comida, ¿verdad? Y le sirve. Esos son distintos trabajos de los siervos. Servir al Señor es un trabajo de adoración, de comunión íntima con Él, que no se trata solamente de estar afuera en actividades, sino como los hijos de Sadoc, estar en privado, ministrando al Señor mismo. Y también hay el trabajo de apacentar, que es un trabajo pastoral, y hay un trabajo de sembrar, que es un trabajo evangelístico.
Uno pensaría que el trabajo evangelístico sería el primero, pero realmente hay un trabajo anterior al trabajo evangelístico, que es el que el Señor utiliza con esta palabra arar. Todo siervo que ara, antes de sembrar hay que arar. Arar es preparar la tierra para sembrar después, voltear la tierra patas arriba, como decimos en Colombia, sacar las piedras, las raíces, todo lo que va a estorbar, porque antes de que las personas puedan recibir el evangelio, están llenas de piedras y de raíces y de otras cosas, y Dios tiene que hacer un trabajo preparatorio al trabajo de la siembra. Unos son los que siembran, otros los que riegan, pero otros los que aran. Algunos trabajan en esa área y ciertamente Dios mismo y el Espíritu Santo están trabajando en esa área, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y después con el evangelio. Pero no nos olvidemos que hay un trabajo que el Espíritu Santo siempre está haciendo con el ser humano. Ustedes recuerdan cuando el Señor se puso al nivel de Jacob y de varón a varón luchó con él. Así es Dios. Dios se pone en el nivel en el que las personas están y trabaja con nosotros tal como nosotros somos. Él nos amó primero y Él es quien vino a buscar lo que estaba perdido, y Él se pone en el nivel nuestro y comienza a pelear. Son peleas de amor, pero son peleas, y Él dice: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Eso fue lo que dijo de los antediluvianos. ¿Qué estaba haciendo Dios antes de que viniera el diluvio? Estaba contendiendo con el hombre. Dios, que es Dios, se pone al nivel de cada uno, y según lo que cada uno entiende, según lo que cada uno ha percibido, según lo que cada uno ha recorrido, según la condición de tantos que somos tan distintos y a la vez tan parecidos, las dos cosas son verdades. Y con cada uno, como con Jacob, de varón a varón, con cada uno Dios trata en su nivel, en su situación, y está contendiendo con nosotros. Por eso le decía a Pablo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón es el trabajo convicto del Espíritu Santo, llevándonos a la luz, corrigiendo nuestros pensamientos, nuestras insensateces, nuestras amarguras y nuestras propias venganzas. Dios está trabajando con nosotros, y eso era lo que hacía durante el tiempo del diluvio. Fíjate que también hubo un periodo en el diluvio que es como si fuese ese lavacro que estaba ahí en el atrio, y 2000 años después vino la crucifixión, que es el altar de bronce. Y fíjate que antes, mientras llegaba el diluvio, en el periodo prediluviano, el Señor estaba haciendo ese trabajo de contender con el hombre, así como cuando nos miramos en el lavacro, hecho con los espejos de las mujeres, para comenzar a reconocernos y a descubrir que somos inexcusables, y luego ser trasladados a la gracia, que es la única salida. La gracia del Señor es la única salida. Entonces Él comienza a convencernos y dice: no contenderá mi espíritu para siempre. Hay un momento en que el Señor insiste, pero mire lo que dijo de los antediluvianos. Todo el tiempo el pensamiento de ellos era solamente el mal. Todo el tiempo solamente el mal. Imagínense, no había ni un pequeño espacio de tiempo, porque si hay un pequeño agujerito por ahí entra la luz, pero estaban tan cerrados, y el Señor ya sabe cuando ya no va a haber ninguna oportunidad, cuando el corazón del hombre no le da oportunidad a Él. Dios lo sabe. Entonces Él dice, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Él lo dice en ese primer capítulo de Romanos. Entonces Dios dice, los entregó, y Él dice: esto es lo que ellos saben, esto es lo que ellos quieren. Sé que ya no hay espacio. Muchas veces el Señor ha perdonado a personas duras porque Él sabe que en algún momento habrá un espacio, pero cuando Él ya sabe, ya paró de contender, al menos Él ya hizo lo que tenía que hacer, aún a sabiendas de que sería rechazado. Pero como Él mismo le dijo a Ezequiel: al menos sabrán que hubo profeta en Israel, al menos sabrán que Dios lo intentó. Dios intentó de nuevo y luego otra vez, porque Dios es soberano.
pero no es dictador. Él es todopoderoso, Él es soberano, pero no fuerza a nadie, no coacciona a nadie. La gracia siempre está ahí para todos, pero la gracia no es irresistible, como dice el calvinismo o el hipercalvinismo, especialmente en los cánones de Dort. Después volveremos a eso un poquito más. La Biblia dice: vosotros resistís siempre al Espíritu y hacemos afrenta al Espíritu de gracia. Dice también en Hebreos, y Jesús dice: yo quise, pero tú no quisiste. O sea, que el Señor, aunque Él es todopoderoso y Él quiere que tú quieras, pero si tú no quieres, Él no te va a violar, porque Dios no es violador. Lo primero que Él dice a su pueblo es que de todo corazón, espontáneamente le hagan un santuario. Él va a estar entre nosotros como padre entre hijos e hijas. Eso es lo que está en su corazón, y la gracia viene y toca nuestro corazón, no para forzarlo, sino para capacitarlo a ser responsable. Con la caída el hombre ya no puede, pero con la gracia el hombre puede, pero Dios no lo obliga. La gracia no obliga, la gracia dice: estoy aquí para sostenerte, para ayudarte, cuenta conmigo, pero no te fuerza. Yo quiero, si tú sabes lo que yo quiero y tú quisieras querer lo que yo quiero, no es más sino que me lo pidas y lo tienes, pero Él no fuerza. ¿Se dan cuenta? Y por eso, aunque Él quiere que todos sean salvos y no quiere que ninguno perezca, sin embargo, muchos no son salvos y muchos perecen, no porque Dios no quiera y no pueda salvarlos, sino porque Dios nos hizo a nosotros personas y no cosas. Nos hizo seres humanos y no títeres. Entonces Él solo va a realizar lo que quiere realizar con toda la humanidad, con aquellos de la humanidad que consientan con Él y sean afines con su espíritu. Entonces Él nos propone, por eso nos dio espíritu, alma y cuerpo. Somos un tabernáculo con atrio, con lugar santo y con lugar santísimo. El espíritu nuestro capta la dirección de Él, el mover de Él y la invitación de Él, pero el alma es la que decide si lo quiere, si se ajusta con Él, si es afín con Él o no. Entonces ese trabajo de Dios comienza afuera en el atrio.